Para el caso del péndulo es muy similar. Lo que ocurre en este caso es que estamos ahora involucrando la aceleración gravitatoria y la tensión de la cuerda que lo sostiene, donde una componente de esta es un vector que se descompone por proyecciones, así dependiendo de una fuerza que a su vez depende de una función seno o coseno, por lo que la expresión del péndulo es esta de aquí. Si el ángulo inicial es pequeño, entonces podemos aproximarlo como ya no una función de la posición x, sino una función que mide posiciones de ángulos. Dado que el seno de phi es aproximadamente phi en este caso, recuperamos la forma θ de t es igual a seno de omega t más delta. Dado que sabemos el comportamiento de una sola masa oscilante, ya sea dependiendo de ángulos o posiciones, nosotros podemos generalizar esto a más dimensiones con un precio, y este será tener ecuaciones para cada uno de sus grados de libertad, por lo que son osciladores dependiendo del eje al que estemos estudiando, y tu propio sistema de referencia. Pero dado que son funciones senos y cosenos, son armónicos por eso mismo, y no cambiarán su comportamiento si están aislados o si existen interacciones débiles. Este es el caso de osciladores acoplados, ya sea para una masa o varias. Para una sola masa la trayectoria depende de los resortes, ya que si solo ponemos dos resortes en el mismo eje, entonces el comportamiento puede tener dos casos: que la masa no se mueva dada la interferencia de los dos resortes que están a la misma frecuencia omega, misma amplitud y mismo ángulo inicial, o que al variar estos tres datos la masa tenga un movimiento oscilatorio total como suma de estos movimientos, ya que aunque varíe su frecuencia, amplitud y desfase, este se moverá solo en una línea de forma armónica siempre. El caso más interesante es cuando tienes dos osciladores o resortes unidos a la misma masa, tal que uno está en el eje X y el otro está en el eje Y. Aquí la cosa cambia, ya que el movimiento total de la masa está confinado en un área de lados, amplitud de un oscilador y la amplitud del otro. Por lo tanto, variando la frecuencia o el desfase, obtienes una infinidad de movimientos encerrados en este espacio. Los más simples son un movimiento lineal con pendiente positiva o negativa, el cual ocurre cuando sus frecuencias angulares son iguales pero se desfasan en 0 o pi radianes respectivamente. El movimiento elíptico, cuando sus frecuencias angulares son iguales pero su desfase es de más o menos pi medios. El circular tiene la misma condición del elíptico, con la cuestión de que las amplitudes deben ser iguales, y las más raras son aquellas que los resortes no tienen nada en común o casi nada en sus variables. En estos casos aparecen curvas muy interesantes, las cuales se llaman figuras de Lissajous. Quien realizó experimentos con osciladores como péndulos, que se puede realizar el mismo tratamiento en forma angular o con resortes, y las más conocidas son aquellas donde la frecuencia varía en proporciones de números enteros, que son estas de aquí. Esto se realiza gracias a un principio de Galileo. El principio de superposición de Galileo dice que si un objeto está sometido a varios movimientos a la vez, su movimiento total es la suma de cada uno de los movimientos como si actuaran por separado. Sus aplicaciones son demasiadas, nos permite aproximar muy bien los comportamientos de partículas subatómicas, circuitos en corriente alterna, movimiento de planetas, movimiento de cohetes, etc. Pero esta ecuación del oscilador daría uno de los saltos más grandes para la física, y es el concepto de ondas y su comportamiento en el entorno.